Estás mintiendo. Ahora mismo. Mientras escuchas esto. No con palabras. Con algo peor. Te estás mintiendo con tu propia mente. Y lo más perturbador no es que lo hagas. Es que tu cerebro está diseñado para que nunca te des cuenta. ¿Alguna vez has defendido una decisión que sabías que estaba mal? ¿Has justificado quedarte en una relación que te destruía? ¿Has encontrado razones perfectas para no cambiar algo que necesitabas cambiar desesperadamente? Claro que sí. Todos lo hacemos. Pero aquí está lo que nadie te dice. No lo haces por cobardía. No lo haces por ignorancia. Lo haces porque tu cerebro prefiere destruirte antes que admitir que se equivocó. En 1957, un psicólogo llamado Leon Festinger descubrió algo que cambió para siempre nuestra comprensión de la mente humana. Descubrió que las personas no buscan la verdad, buscan coherencia. Y cuando la realidad contradice lo que creen, no cambian sus creencias. Cambian la realidad. O peor aún, la niegan por completo. Festinger lo llamó disonancia cognitiva. Y es la fuerza invisible que gobierna tu vida sin que lo sepas. Piensa en la última vez que hiciste algo que contradecía tus valores. Tal vez dijiste que la salud era tu prioridad, pero seguiste fumando. Tal vez juraste que no volverías a contactar a esa persona, y a las 2 horas estabas escribiéndole. Tal vez sabías que ese trabajo te estaba enfermando, pero te inventaste una narrativa sobre responsabilidad y madurez para justificar quedarte. ¿Qué sentiste en ese momento? No culpa exactamente. Algo más sutil. Una especie de tensión interna. Una incomodidad que no podías nombrar. Como si 2 partes de ti tiraran en direcciones opuestas. Esa tensión tiene nombre. Y es más peligrosa de lo que imaginas. Festinger demostró que la mente humana no puede sostener 2 creencias contradictorias al mismo tiempo. Cuando lo que haces no coincide con lo que crees, tu cerebro entra en un estado de emergencia psicológica. Y para salir de ahí, hace algo brillante y terrible a la vez. Modifica tu percepción de la realidad para que todo vuelva a encajar. No cambias el comportamiento. Cambias la historia que te cuentas sobre el comportamiento. No es tan malo. En el fondo me quiere. Todos hacen lo mismo. Es solo temporal. Estas frases no son reflexiones. Son anestesia. Son tu mente protegiéndote del dolor de admitir la verdad. Y aquí está lo que Festinger entendió con una claridad brutal. Cuanto más duele la verdad, más elaborada se vuelve la mentira. En 1959, Festinger y su colega Merrill Carl-Smith diseñaron uno de los experimentos más reveladores de la historia de la psicología. Tan simple que parece absurdo, tan profundo que aún hoy nos perturba. Invitaron a un grupo de estudiantes de la Universidad de Stanford a realizar una tarea increíblemente aburrida. Durante 1 hora giraban clavijas en un tablero, 1/4 de vuelta, una y otra vez, sin sentido, sin propósito, tedio puro. Después les pidieron algo extraño, que le dijeran al siguiente participante que la tarea había sido interesante y divertida. En otras palabras, que mintieran. A un grupo le pagaron $20 por mentir, al otro solo $1. Y aquí viene lo que desafía toda lógica. Cuando después les preguntaron qué tan interesante había sido realmente la tarea, los que recibieron $20 dijeron la verdad. Fue aburrida. Tenían una justificación externa clara. Mentí porque me pagaron bien. Su mente estaba en paz. Pero los que recibieron solo $1 dijeron algo sorprendente. Que la tarea en realidad sí había sido interesante. Que habían disfrutado haciéndola. ¿Entiendes lo que pasó? $1 no es suficiente para justificar una mentira. No puedes decirte mentí por $1 sin sentirte patético. Así que tu cerebro, desesperado por resolver esa tensión, hace algo mucho más radical. Cambia lo que realmente crees. Si no puedes justificar la mentira desde afuera, la justificas desde adentro. Transformas la mentira en verdad. Y lo más aterrador, lo haces sin saber que lo estás haciendo. ¿Te suena familiar? Piensa en esa relación donde invertiste años, donde diste todo, donde ignoraste señal tras señal de que no funcionaba. ¿De verdad no lo veías? ¿O es que tu mente no podía permitirse verlo? Porque admitir la verdad significaba admitir que habías desperdiciado años de tu vida. Y esa disonancia es tan insoportable que tu cerebro prefiere construir una ficción elaborada antes que enfrentarla. No te quedaste porque fueras tonto. Te quedaste porque eras humano. Y tu mente hizo exactamente lo que está programada para hacer. Protegerte del dolor de la verdad, aunque te destruya lentamente en el proceso. Pero hay algo más profundo. Algo que Festinger solo rozó y que la psicología moderna ha empezado a confirmar. Y es lo que veremos a continuación. Lo que Festinger descubrió con $1 y unas clavijas era solo la superficie. El mecanismo real es mucho más oscuro. Tu cerebro no solo reduce la disonancia cuando mientes a otros,
La reduce cuando te mientes a ti mismo. Y lo hace continuamente. Cada día, cada hora, en cada decisión que tomas. Hay un concepto en psicología que pocos conocen y que explica por qué cambiar es tan dolorosamente difícil. Se llama la trampa del esfuerzo justificado. Funciona así. Cuanto más has invertido en algo, más necesitas creer que valió la pena. No importa si la evidencia dice lo contrario. No importa si estás sufriendo. Tu mente no puede aceptar que tanto sacrificio fue inútil. ¿Alguna vez has seguido en una carrera que odias porque ya invertiste demasiados años? ¿Has continuado una amistad tóxica porque, después de tanto tiempo, no puedo simplemente irme? ¿Has defendido una creencia con uñas y dientes, no porque fuera verdad, sino porque admitir el error te haría cuestionar quién eres? Eso es disonancia cognitiva operando a nivel existencial. Y aquí está la parte que realmente asusta. La neurociencia ha confirmado que cuando encontramos información que contradice nuestras creencias profundas, se activan las mismas regiones cerebrales que se activan ante una amenaza física. La amígdala, el centro del miedo, se dispara. Tu cerebro literalmente trata una idea contraria como si fuera un depredador. Un estudio de la Universidad del Sur de California en 2016, dirigido por Jonas Kaplan, escaneó los cerebros de personas mientras se les presentaban argumentos que contradecían sus creencias políticas. El resultado fue claro. Las áreas asociadas con la identidad personal y la respuesta emocional se iluminaban como una alarma. No estaban procesando información, estaban defendiéndose. Por eso es tan difícil cambiar de opinión. Por eso es casi imposible aceptar que estás equivocado sobre algo importante. No es un fallo de inteligencia, es un mecanismo de supervivencia. Tu cerebro protege tus creencias como protege tu cuerpo, porque en algún nivel profundo, tus creencias eres tú. Cambiarlas se siente como morir. Pero la pregunta más importante es, ¿qué pasa cuando este mecanismo deja de protegerte y empieza a destruirte? Aquí es donde se pone incómodo, porque ahora no estamos hablando de experimentos en laboratorios, estamos hablando de tu vida. Piensa en las narrativas que te cuentas a diario. No me fue bien porque el mundo es injusto. No encuentro pareja porque la gente no valora lo auténtico. No avanzo porque no tuve las mismas oportunidades. Puede que algunas de estas cosas sean parcialmente ciertas, pero pregúntate algo con brutal honestidad. ¿Estás describiendo la realidad o estás protegiéndote de ella? Porque la disonancia cognitiva tiene una versión que es especialmente destructiva. Se llama racionalización post hoc, y es cuando tu mente inventa razones después de los hechos para justificar lo que ya hiciste o lo que ya sientes. No decides y luego justificas. Sientes, actúas, y después tu cerebro construye una narrativa lógica que hace que todo parezca racional. Crees que elegiste, pero en realidad reaccionaste, y después te inventaste la historia de que fue una elección. ¿Alguna vez explotaste con alguien y después encontraste razones perfectas para justificar tu reacción? ¿Alguna vez tomaste una decisión impulsiva y luego construiste un argumento elaborado de por qué era lo correcto? Eso no es reflexión, es autoengaño retrospectivo. Y lo peor, cuanto más inteligente eres, mejor se te da esto. Las personas con mayor capacidad analítica no son más resistentes a la disonancia cognitiva. Son mejores construyendo justificaciones sofisticadas. Usan su inteligencia no para encontrar la verdad, sino para defender sus mentiras con argumentos más elegantes. Festinger observó esto en su investigación más temprana, antes incluso del experimento de las clavijas. En 1956 se infiltró en un culto que predecía el fin del mundo. Cuando la profecía falló, cuando la fecha pasó y el mundo seguía intacto, ¿qué crees que hicieron los miembros? ¿Admitieron que se habían equivocado? No. Duplicaron su fe. Concluyeron que su devoción había salvado al mundo y salieron a reclutar más seguidores con más convicción que nunca. Cuanto mayor es la inversión emocional, más imposible se vuelve aceptar el error. Y tú estás haciendo exactamente lo mismo. No con un culto, con algo peor. Con la historia que te cuentas sobre quién eres, con las mentiras que has construido durante años para evitar el dolor de mirarte de frente. Cada vez que alguien te señala una verdad incómoda y tú la rechazas automáticamente, no estás siendo fuerte, estás siendo prisionero. Prisionero de un cerebro que prefiere la coherencia falsa a la verdad liberadora. ¿Y sabes cuál es el síntoma más claro de que la disonancia te controla? La irritación. Cuando una idea te molesta desproporcionadamente, cuando una crítica te hace reaccionar con furia en lugar de curiosidad, cuando un simple comentario te arruina el día, es porque esa idea ha tocado una grieta en tu narrativa. Y tu cerebro, aterrorizado, despliega todas sus defensas para taparla. La incomodidad que sientes ante la verdad no es debilidad, es información. Es tu psique diciéndote exactamente dónde necesitas mirar. Entonces, hay salida.
Se puede escapar de una trampa diseñada por tu propio cerebro. Sí, pero el camino es exactamente lo opuesto a lo que instintivamente quieres hacer. Tu instinto es buscar coherencia, buscar datos que confirmen lo que ya crees, rodearte de personas que piensen como tú, evitar las ideas que te incomodan, pero eso es precisamente lo que te mantiene atrapado. La salida de la disonancia cognitiva no es la certeza, es la tolerancia a la incertidumbre. Festinger demostró que la disonancia se reduce de 3 formas. Cambias la conducta, cambias la creencia o añades una creencia que reconcilia ambas. Pero hay una cuarta opción que él no exploró lo suficiente y que la psicología moderna empieza a entender. Aprendes a sostener la contradicción sin resolverla. Esto es lo que los psicólogos llaman flexibilidad cognitiva, la capacidad de decir, creo esto pero podría estar equivocado. Hice esto y quizá fue un error, y puedo vivir con esa tensión sin necesitar una respuesta inmediata. Parece simple, es extraordinariamente difícil, porque tu cerebro grita por coherencia, por resolución, por una narrativa limpia donde tú eres el protagonista que tomó las decisiones correctas. Pero la madurez psicológica no es tener todas las respuestas, es poder vivir con las preguntas. Empieza con algo pequeño pero radical. La próxima vez que sientas esa irritación ante una idea que te desafía, no la rechaces, no la contraargumentes. Quédate con ella. Observa la incomodidad. Pregúntate, ¿esto me molesta porque es falso o me molesta porque podría ser verdad? Esa sola pregunta, hecha con honestidad, rompe el ciclo, no porque te da una respuesta, sino porque te saca del modo defensa y te pone en modo exploración. Y hay otra práctica que corta la disonancia de raíz. Deja de justificarte, no ante otros, ante ti mismo. La próxima vez que tomes una decisión cuestionable, en lugar de construir una narrativa elaborada sobre por qué estuvo bien, simplemente admite, hice esto, quizá no fue lo mejor, y no necesito inventar una historia para sentirme bien con ello. Esa honestidad interna, cruda y sin adornos, es el antídoto más potente contra el autoengaño. No porque te haga sentir mejor, te hará sentir peor, pero te hará sentir lo real. Y lo real, aunque duela, es el único terreno donde puedes construir algo genuino. Volvamos al inicio. Te dije que estabas mintiendo, que tu cerebro estaba diseñado para engañarte, y probablemente mientras escuchabas, una parte de ti pensaba, sí, pero yo soy diferente, yo soy consciente, a mí no me pasa eso. Esa voz que dice a mí no me pasa es exactamente la disonancia cognitiva en acción. Es tu cerebro protegiéndote de la verdad más incómoda de todas, que tú también te mientes, que tú también niegas, que tú también construyes narrativas falsas para no enfrentar lo que realmente sientes, lo que realmente necesitas, lo que realmente eres. Y aquí está la paradoja que lo resuelve todo. Reconocer que te engañas es el primer momento de honestidad real. La disonancia cognitiva pierde su poder en el instante en que la nombras. No desaparece, nunca desaparece, pero deja de controlarte cuando la ves. Festinger descubrió que $1 podía cambiar lo que alguien creía sobre la realidad. Imagina lo que años de autoengaño han hecho con lo que tú crees sobre ti mismo, sobre lo que mereces, sobre lo que es posible, sobre quién eres. La pregunta no es si te has mentido. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de hacerlo? Aunque duela, aunque signifique admitir que algunas de las decisiones que más has defendido fueron errores, aunque signifique que la historia que te has contado sobre tu vida necesite ser reescrita, porque la verdad no te hará libre de forma bonita, te hará libre de forma brutal. Te dejará sin excusas, sin justificaciones, sin la comodidad de la narrativa perfecta, pero te dejará con algo que ninguna mentira puede darte, terreno sólido. Y desde ahí, desde la incomodidad de lo real, es donde finalmente puedes empezar a vivir en lugar de seguir actuando. Ahora sabes que tu mente prefiere una mentira cómoda a una verdad que duele. Sabes que cada justificación automática es una señal de alarma. Y sabes que la irritación que sientes ante ciertas verdades no es rechazo, es reconocimiento. La pregunta es, ¿vas a seguir dejando que tu cerebro decida qué es verdad? ¿O vas a elegir tú? Escribe en los comentarios si a ti también te ha pasado alguna vez. La verdad nunca se siente cómoda. Si lo que escuchaste hoy te incomodó, no es una señal de que algo esté mal, es una señal de que algo finalmente está